Estamos de vuelta con otro episodio de La Mesa Chica, acá junto a Patri. ¿Cómo va? Y en esta oportunidad les traemos esta obra que es espectacular, Náusica de Hayao Miyazaki. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de su origen, de cómo surgió. También vamos a hablar de Loba, de la película animada que salió unos años después de comenzada la obra. Es una obra bastante particular en su concepción porque, bueno, Miyazaki, esta sería la primera película animada que él hizo para el estudio Ghibli, ¿no? Sí. Se dice que en realidad en ese entonces tenía el nombre de Toddcraft, que se le considera la primera película del estudio Ghibli porque el equipo creativo, la producción y la mayoría eran los que después se terminaron transformando en el estudio Ghibli. El manga bueno, en una entrevista él dijo que lo hizo en el 81, después en algunos lugares leímos en el 82, en el 83, pero más o menos en esa época él lo empieza a escribir porque por la imposibilidad de conseguir financiamiento para hacer películas animadas, un productor le dice, mira, si no tenés una obra basada en un manga, es muy difícil conseguir financiamiento para hacer una película. Es como lo que le dirían hoy un MVP, un producto mínimo viable. Claro, Allá en esa época era así forma. y él todavía no era conocido, de hecho recién empezaba, había hecho algunas cosas para otros estudios, pero que no eran de 100% de él. Y bueno, y él decide arrancar con el manga en este año 81, vamos a decir 81-82, y le llevó mucho tiempo terminar esta obra, que son 7, se va a publicar acá en Argentina en 7 tomos. Uh-huh. Le llevó alrededor de 13 años, más o menos, que se terminó de escribir en el 94. Sí, del 82 al 94. Del 82, 81. Lo que era la producción del manga, ¿no? Sí. Y bueno, pero él en el 85, si no me equivoco, en el 84 hace la película. En el 84. En el 84 saca la película, sin haber terminado de escribir el manga. O sea, según lo que estuvimos viendo... ¿Qué apuesta jugada? No, sí. De hecho, él dice que terminó, o sea, no tenía ni idea de cómo iba a terminar el manga, pero ya en su cabeza ya había creado esta película Este universo, y la película es mucho más acotado, todo el desarrollo de los personajes, etcétera, que ahora vamos a hablar. Supuestamente... En la película abarca los 2 primeros tomos. Nosotros vamos a hablar del tomo número 1, que es el que salió el mes pasado, y vamos a hablar hasta ahí. Pero bueno, podemos adelantar un poco de lo que se ve en la película. Uh-huh. Aparte, como es totalmente diferente, la experiencia de leerlo con ver la película es otra. Bueno, vos querés... Sí, hay ciertos baches por ahí a nivel narrativo, pequeñas modificaciones, que está bueno que uno pueda mencionarlas. Sí. A mí me parece que tiene una potencia narrativa brillante, ¿no? Una vigencia muy persistente. Actualmente se puede equiparar lo que es esta narrativa entre lo que es la crisis ambiental, ¿no? y las guerras, ¿no? Me parece que este es el nudo problemático de las narrativas de Miyazaki, y creo que es muy vigente en el sentido de que sí, resuena mucho con lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Sobre todo en Medio Oriente, con el conflicto Palestina y Estado sionista de Israel. Me parece que ahí estaría bueno también hacer un doble clic, que lo vamos a enlazar también con este tema actual y bueno, un poco con estas cuestiones geopolíticas que están tan en ebullición actualmente, sí. ¿No? ¿Querés que vayamos con la trama? ¿Cómo arranca la historia? Vamos por la trama. Lo que sería más o menos la sinopsis es, en un lugar, en un universo, un mundo distópico se puede decir. Es un mundo distópico post-apocalíptico. Sí, 1000 años después de la decadencia, la extinción de la desarrollo industrial de la sociedad, de lo que el mundo que conocemos nosotros hoy. A grandes rasgos. Hubo 7 días de fuego, sería. Un evento que se llama... Un gran evento que sí, se consolidó en lo que fue la guerra de los 7 días, que después desembocó en el escenario actual que nos plantea postapocalíptico Miyazaki en Náusica y el Valle del Viento. Náusica del Valle del Viento, corrijamos bien. Y que es nada menos que el escenario de la jungla venenosa, ¿no? Hay una jungla o selva venenosa que avanza
como respuesta de la devastación de la humanidad producida por la industrialización, la hiper mega industrialización, a lo largo de toda esta existencia que hubo. Bueno, va avanzando como si fuese, esta es la hipótesis que manejan al inicio de los personajes, ¿no? Alguno de los personajes que hace esta investigación de por qué está avanzando esta jungla venenosa, por lo que queda, lo poco que queda de humanidad recóndita, bueno, precisamente para tratar de limpiar toda esa contaminación que se fue generando en la historia. Venenosa porque lanzan como esporas. Al mejor las esporas lanzan en realidad efluvios venenosos que ahí también genera como un paralelismo hablando con lo del Eternauta. Con el Eternauta, ¿no? de hecho, los personajes arrancan con máscaras antigas para no respirar. Por más que con la piel no tienen problema, el tema es con la respiración. Sí, en realidad tienen problemas con el contacto de la piel. Tienen que protegerse, después vamos a ver ¿sí? por qué. Sí. Solo con... No lo pueden respirar porque si no estallarían los pulmones, o sea, reventarían de veneno. Al igual que el contacto con la piel, la diferencia que tiene radica en que se te va petrificando. La verdad, se reseca la piel. Se te va petrificando los músculos, bueno, quedas duro, ¿no? Sí. Uno de los personajes que padece esta situación es justamente el padre de Náusica, que aclaremos, Náusica es la princesa de esta aldea, que es la del Valle del Viento, y es la que queda a cargo de este reino, ¿no? Sí, esta aldea de aproximadamente 500 personas. Sí. Donde, bueno, hay menos de 1 millar. Hay poca natalidad, mucha gente también. Sí, todas las cuestiones que trae el ecocidio, ¿no? Sí. También baja de natalidad, sí, que bueno, problemáticas de población. Se puede condecir con esta actualidad, o sea. También. Yo quiero destacar algo interesante que te pasó un seguidor a vos, un artículo científico. Martín Javier, si estás escuchando. Bueno, gracias. Muy interesante porque lo leímos, hicimos una bajada y la verdad que es un material interesante. Si bien a mi criterio es más descriptivo que analítico, tiene unas líneas fuerzas bastante interesantes de seguir, que me parece que pueden estructurar bien el análisis de la obra. Y hace un paralelismo interesante, vos fijate, en destacar que las dos obras cumbre, digamos, de Miyazaki, donde se trata la problemática ecosistémica, ¿no?, y de la guerra, son La princesa Mononoke y Náusica del Valle del Viento. La diferencia entre las dos, que Mononoke, si no la vieron, véanla porque es bellísima, es un anime. Hasta hace poco creo que estuvo en Netflix, no sé si ahora sigue. No sé, debe estar seguramente. Pero la diferencia está en que La princesa Mononoke es un escenario de crisis en una sociedad industrial que avanza a una velocidad rapidísima y muestra de alguna manera el conflicto que se da en ese mismo momento entre lo que es la naturaleza y el escenario de hiperindustrialización. Ahora bien, si uno va a Náusica, la diferencia es que esta ya es una sociedad destruida, ya está en ruinas. O sea, este sí es un escenario posapocalíptico. Y lo que queda es, de alguna manera, según digamos, el objetivo del artículo, una de las cosas que quiere resaltar es cómo restaurar esa relación, cómo volver a coser esa relación rota entre el mundo de lo natural, que en este caso está representado por los insectos, el reino de los insectos que están tratando a través de esta jungla con hongos venenosos, cómo tratar de restituir la relación humano-naturaleza, ¿no? Bueno, algunas influencias que quería nombrar, que él se basó en algunos aspectos, por ejemplo, Terramar de Úrsula Le Guin, tenemos Anochecer de Isaac Asimov, El Señor de los Anillos de Tolkien, obviamente, y Vernáculo de Brian Aldiss, que ese no lo conocía, pero sobre todo hay una leyenda, que es un cuento, una leyenda folclórica de Japón, que es muy interesante, que se llama La princesa que amaba a los insectos, que también era una especie de mujer, de dama cortesana de la época del siglo XII en Japón, que contaba la historia de que era una chica que no se quería adaptar a las costumbres de esa época. Hay una costumbre muy, muy particular. Las mujeres, como símbolo de belleza, se teñían los dientes de negro. Se pintaban con... Sí, no, hermoso. Pero bueno, son criterios de belleza. Sí, eran criterios de belleza de esa época, que acá lo tengo anotado. También era símbolo de madurez. A veces a los 8 o 10 años ya se empezaban a pintar los dientes con
Era con, ya te digo, Con sake. Con té, sake, con té y con una especie de óxido también. de Y hierba. bueno, y esta chica, que amaba la princesa que amaba los insectos, le decían, se negaba a esas cosas y ella fue también dejarse los dientes blancos, no se depilaba las cejas, era como una especie de... Sí, se dejaba las cejas frondosas. Sí. Porque, sí, por ahí se depilan como en lo que es Oriente, Claro, ¿no? Y era depende como en que qué iba- regiones se depilan más finito. Iba contrario a lo que A las convenciones de la época. sociales. Y bueno, y este personaje también tenía un cierto contacto con la naturaleza, decía que hablaba con Sí, los de insectos. hecho, se delinea muy, muy bello el personaje de Náusica, tanto en el anime, que te enamora inmediatamente, Sí. hasta en el manga, ¿no? Donde me parece que está mucho más desarrollada la personalidad, Sí. porque lo que suplementa respecto al anime es la cuestión iracunda de ella, ¿no? Sí. Es muy irascible, es muy irascible, tiene mucha bronca, habla de rencor, de hecho, de que tiene un profundo rencor por lo poco que queda de humanidad. Bueno, y esto que me faltó decir es que el nombre y el carácter del personaje viene de la Odisea de Homero, donde un Sí. personaje se llamaba Náusica. Pero no me acuerdo el nombre, Una pero de las versiones. él se basa en una versión de Náusica de otro autor que no recuerdo, no me acuerdo si lo tenías en el nombre, no me importa. Sí, pero de aquella época. Sí, y bueno, era otro personaje un poco más, que el autor le daba más importancia al personaje de Náusica que a otros. Y bueno, y él toma de todo esto. Bueno, y considerando esta característica que tenía Náusica de la ira, que es algo muy tapado también en lo que hace a Occidente, porque siempre es como que se condena las mujeres o las feminidades que tienden a ese tipo de carácter, ¿no? Como que de alguna manera a mí me pasó que cuando vi el anime noté como mucho más licuada también esa personalidad Sí. potente que tenía, ¿no? Me parecía también como que tenía reflejos Contestatarios. más contestatarios, sí, como más propio de su edad, ¿no? De alguien medio imprevisible, Sí, sí, sí. que hasta ella misma hacía una advertencia que también lo relacioné mucho con Wonder Woman y Dead Earth, Sí. donde ella también declaraba como que no podía contener toda su Contenerse. bronca y tenía miedo de lo que podía llegar a ser, ¿no? Bueno, este es un planteo que también hace este personaje, ¿no? Que Sí. ni siquiera se lo puede tratar de adolescente, porque es como que hay un pasaje directo de la niñez a la adultez que es muy, muy marcado, y muy marcado también por el escenario político en el que se encuentra, ¿no? Y esto está bueno también resaltarlo, que de repente le es delegada toda la responsabilidad que tiene su padre de cuidar a la aldea, de los peligros latentes, que básicamente es que la contaminación de la jungla o de la selva venenosa, ¿no? A través del reino fungi, del reino de los insectos que está ahí tan fuerte borboteando, no llegue a ellos. Entonces es como que hay una política de cuidado muy restrictiva, muy, muy limitante de, bueno, si acá no se cuida uno, si acá no nos cuidamos entre todos, Sí. esto puede terminar muy mal. El tema es que lo que irrumpe también en esa situación son aldeas también que empiezan a entrar en guerra, que empiezan a Sí. colisionar, ¿no? Que eso no está, va avanzando de a poco en el manga. En el anime no queda tan claro por qué entran en conflicto. Sí, lo que nos queda claro simplemente es que hay como uno de los pueblos, una de las naciones, es como que tienen la postura medio de alguna manera más supremacista que otros, que son el de Tormequia. Sí, La más invasores que quieren más conquistar invasores y que quieren Avanzar. armar un poderío unificado de alguna manera para vencer a este reino fungi que no están entendiendo que es algo que los va a llevar puestos, porque ya es un escenario de destrucción. Entonces es como que la nación de Tormequia arranca con, como de alguna manera tratando de dominar a otro que se llama el reinado de Pejite, ¿no? Sí. Y bueno, y ese conflicto termina escalando y llega al Valle del Viento, donde Náusica tiene que entrar en acción. Y eso no se comenta en el anime, pero en el manga sí demuestra que el padre la termina mandando a Náusica a la guerra. Le dice, Sí. bueno, vos tenés que ir a la guerra. Sí. Y se prepara para la guerra. Y lo lindo de Náusica es que sabe usar armas. Eso es muy interesante. Tiene esa navecita, especie de navecita, Sí, que es una especie de planeador.
tiene una espada también. Que lo doma con el viento, porque es domadora de viento. Sí, ella ¿no? tiene distintas percepciones que en el anime no se ve tanto. Ella se puede escuchar cómo los insectos hablan con ella, le advierten todo el tiempo de cosas. Claro. Que en la película no. Ella percibe, se nota que percibe. Es verdad. Pero no hay diálogo en el medio. Es cierto que en el anime queda como algo intuitivo, ¿no? Como que uno percibe que ella tiene un poder de comunicación, pero en el manga se queda constancia, ¿no? O sea, se constata que ella tiene un poder especial, una sensibilidad especial que le da el poder o la capacidad de comunicarse con reyes del rey, o sea, los reyes de ese mundo. Unos insectos muy importantes que se llaman Oms, que son una especie que son los reyes. Son una especie de oruga gigante, se puede decir. Sí, son yo lo interpreté como cochinillas, como unas cochinillas, que las nombra así en el artículo, que eso también lo quiero mencionar, este artículo que les venimos mencionando desde el principio del episodio, está en el Journal de Estudios Geek, ¿no? No sé si es un semanario o qué, pero son publicaciones que se dan de Estudios Geeks, y que habla de tierras marchitas. Este es el título del artículo: Tierras marchitas y mundos heridos, visualizando los costos de la tierra a nivel ambiente en la náusica, ¿no? O sea, en la obra náusica de Miyazaki. Los costos de la guerra. Sí, los costos de la guerra. ¿Qué dije? De la tierra. No, los costos de la guerra. Sí. Los costos de la guerra y ambientales de Miyazaki. Bueno, algo que leí en una entrevista muy interesante también que encontré por ahí, es que él, como pasó tanto tiempo entre que empezó la obra y la terminó, las cosas que fueron pasando en el mundo le fueron influyendo. Por ejemplo, él habla de la guerra de Yugoslavia, que le terminó influenciando un montón, y que todo el tiempo en la entrevista por lo menos se notaba la tristeza que él, sí, con que reflexionaba sobre la obra, que la empezó de una manera, la terminó de otra, que ni siquiera él decía que cuando escribía el manga se acordaba de la película. Él como que todo el tiempo que en su obra se ve esta sensibilidad de tristeza por los caminos que toma el mundo. Sí, también pasó, muy pegado también en fechas, ¿no? Pero lo que fue, caída del muro de Berlín, caída de la URSS, ¿no? Los grandes titanes también, ¿no? De lo que fue la posguerra, ¿no? El ascenso de Margaret Thatcher también pensaba, ¿no? Seguramente. Como un escenario de ella misma diciéndolo, ¿no? No hay alternativa, no hay más alternativa que esto, que avanzar, que el capitalismo, y acá estamos. Posteriormente también la guerra del Golfo Pérsico, donde hubo toneladas directamente de petróleo vertido, y fue una catástrofe ambiental también sin precedentes. Entonces es como que es un relato que va a quedar vigente para el fin de los tiempos, supongo, ¿no? Sí. Yo creo que, en muchas notas que leí, algunos consideran este manga su mayor obra, más allá de las películas. Como que es la obra más intimista, más larga que hizo. Y no sé, yo creo que los fanáticos de Miyazaki van a ponderar a las películas. No sé, ya veremos cuando la obra esté publicada completa y la podamos leer completa. Vamos a sacar. El manga, la verdad, me está pareciendo precioso. Bueno, hay una cosa que no dijimos del formato, que es un 19 por 26 centímetros. Es un trabajo un poco más grande, un formato un poco más grande que el común del manga. Tiene. Esto lo voy a mostrar también, lo vamos a poner ahora, lo van a estar viendo con la cámara, le vamos a poner algunas imágenes. Y lo que tiene de particularidad es el color que no usa un negro pleno, sino una especie de marrón. Claro, muy del manga. Es un duotono, o sea, es monocromático, no duotono, es monocromático, pero el monocromo es como de un marroncito, ¿no? Y tiene, su arte se caracteriza por tener mucho detalle. Sí, por eso siento que se visualiza muy bien en este formato, ¿no? Sí. Y volviendo a la trama de la historia, esta chica náusica se cruza con este líder de, ¿cómo se llama? Tormequia de Tormequia. Tormequia, que es otra mujer también, que tiene unas especies de injertos robóticos bastante, también una mujer que desde su lugar quiere ascender a manejar el poder. También tiene una cuestión interna que es re interesante, porque generalmente no vemos tanto, a veces en las películas o en algunos los típicos cómics y qué sé yo, vemos al enemigo como un enemigo malo y ya. Acá tenemos toda una especie de arco argumental de ella que
choca con los poderes de su propio gobierno. De su propio reino. Y ella también es una especie de rebelde a su manera. Exacto. Está la cuestión familiar muy arraigada. Muy arraigada y todavía basta para explorar, ¿no? Como que se nota que ahí va a haber una línea fuerte, ¿no? De desarrollo seguramente. Y lo interesante es cómo se sorprenden, ¿no? Los que de repente chocan con estas personalidades. Náusica, bueno, esta otra princesa de este otro reino de Tormequia, y se sorprenden que son mujeres al frente de estos batallones, ¿no? O de estas... De estos grupos armados, porque tampoco se puede hablar de batallones, pero bueno, en el caso de la princesa de Tormequia, tiene una guardia pretoriana. Es de las pocas que comanda una guardia para poder encontrar algo, ¿no? Una piedra que es clave para cambiar el curso de ciertas cosas también, ¿no? Es como que también ahí se deja un enigma en lo que es el manga. En el anime como que pasa muy rasposamente, como si fuese un objeto de unos hermanos, ¿no? Con los que Náusica llega a tener una relación, un pequeño vínculo. Pero, bueno, hay que ver qué misterios depara esa piedra, ¿no? Sí, qué poder despierta. Claro, esa piedra se la da a Náusica un chico de otro otra pueblo. Princesa. De un pueblo que una princesa. De las primeras que encuentra fallecida Náusica. Que es una nave de refugiados que escapa de esto de Tormequia. Que escapa de la invasión de Tormequia. Sí. Y que es nada menos que la princesa de Pejite. Claro, exacto. Entonces ahí es donde empiezan a entenderse más las relaciones. Bueno, en este primer libro se da a entender que esa piedra va a activar una fuerza mayor que, bueno, seguramente la veamos más adelante. En la película eso no está, no se ve. Está el objeto piedra, pero no tiene, ¿no? Sí, es el objeto que se lo da a Náusica, bueno, esta princesa que está fallecida, muerta. Y le da para que se lo alcance a su hermano, ¿no? Sí. Es distinto el momento en que lo encuentra en el anime, ¿no? En la animación. Náusica lo encuentra en una situación bastante vulnerable ella para darle esta piedra al hermano y bueno, de alguna manera hacerle llegar el mensaje de esta hermana fallecida. Y en el manga es distinto. En el manga la piedra se la cede en un lugar donde descubren la verdad de este reino fungi y que bueno, lo podemos mencionar también, ¿no? Hay un descubrimiento muy, muy bello, muy hermoso, donde ellos pasan de creer que la furia de la tierra, de alguna manera, se manifiesta en forma de este reino fungi que envenena todo y todo lo quiere destruir, y los insectos que son propensos a la ira también. Pero después lo que descubren es que en realidad es un proceso de purificación, sí, ¿no? Muy propio del mundo de los hongos también, ¿no? Terminan invadiendo, los insectos también de alguna manera ayudan a descomponer todo estos procesamientos industriales, ¿no? Todos estos residuos tóxicos que dejó la humanidad, y después de un tiempo se vuelven en forma de arena. Y logran no solo purificar el aire, sino también logran generar agua potable en una especie de lugar, ¿no? que acondiciona el mismo reino fungi, que alberga el mismo reino fungi, lejos de la humanidad, ¿no? Como que primero vamos a destruir todo esto que se hizo mal y esto después va a emerger. Sí, es como que intenta arreglar todas las cagadas que se mandó la humanidad 1000 años atrás. Y lo interesante también, a mí me interesa mucho esto del panorama de la destrucción, ¿no? Que el único hilo de comunicación, el único puente de comunicación, esto es algo que plantea el artículo y me parece muy interesante, el único puente de comunicación que tienen es Náusica. El reino de los insectos, que son muchísimos, que tienen muchísima fuerza, muchísimo poder de destrucción, de lo poco que queda de especie humana, digamos, de lo que se interpreta como humanidad occidental o lo que fuere, bueno, es ella, solo les queda la comunicación de ella, y basta una palabra de ella, basta algo que ella pueda indicar, que ellos no avanzan. Uh-huh. Y eso también, no sé si te diste cuenta también que, te diste cuenta obviamente porque lo leíste, pero es algo para resaltar de que Náusica evita a toda costa de dispararles
de cometer violencia hacia ellos a nivel físico, a nivel contacto directo. Y viste que trata de usar herramientas disuasivas cuando no puede hablar, por ejemplo, con ellos, no puede establecer comunicación, notando que están enojados. Sí, bueno, puedo interrumpirte, que me parece que eso lo simboliza muy bien cuando a las primeras páginas adopta este bichito, que es una especie de Pokémon, ¿cómo se llama? Ay, es un zorrito. Un zorro ardilla. Un zorro ardilla. Que la primera reacción de este zorro se lo da su amigo, su padre. Un maestro Yupa, que es también un tipo... Que es quien le enseña a pelear. Un experto en armas, que se lo cruza, qué sé yo, y se lo da, y el bichito tiene por reacción morderla. Y ella, en vez de reaccionar violentamente, se aguanta el dolor. Se deja morder. Y como que también yo creo que simboliza esa idea de no ataques, por más que te ataque la naturaleza, no tenés que atacarla como si fuese un par, sino entenderla de alguna manera. Y el animalito se termina encariñando. El animal se... bueno, y es su compañero. Sí, la muestran muy amigable con otros animales. También hay como una especie de no sé si ñandú, avestruz, como una especie de avestruces. Bueno, en Dragon Ball también andan en esas especies de ñandús. Sí, muy lindo. Pero como que muestran que todos saben comunicarse con ella, que la quieren particularmente, ¿no? Y además es una gran domadora del viento, es decir, ella surca los aires, surca el ecosistema como si fuese propio. Se sorprende de cómo se mueva. Bueno, Miyazaki también le gusta mucho el tema de la aviación. Sí. Y hay muchos artefactos así que bueno, y se sorprende de cómo se mueve con una destreza superior a los demás. Sí, de hecho las escenas de combate están mucho más desarrolladas en el manga, mucho más ricas, ¿no? Que en el anime, ¿no? Que se entiende por qué también. Que igualmente dura como 2 horas, ¿no? 2 horas dura, sí. O sea, Sí, bueno, hay una polémica muy interesante que cuando la película se empezó a hacer popular, la llevaron a diferentes lugares, y en una de las versiones la recortaron media hora. Y dicen que Miyazaki se indignó totalmente, pero dice que la recortan media hora porque la consideraban muy lenta. Bueno, la cosa es que le cortaron toda la cuestión, la narrativa de los OMS, de estos bichos, y esa idea de la curación que tenían, que lograban. Bueno, no importa. Cortaban una cosa re importante. Y bueno, también en vez de llamarla Náusica le pusieron Sandra con Z. Bueno, un montón. No, y el título también. El título, bueno, no. Que le llamaron Los Guerreros del Viento. O sea, nada más lejano. Y hay una historia muy graciosa, que es bastante graciosa si fue así, que dicen que, bueno, el productor multiconocido Harvey Weinstein, acusado de violín, de Vinamats, bueno, también... De violín de 4 cuerdas. Sí, hay un documental en Netflix está el documental sobre... Sí, creo que sí. Harvey, que es una película en realidad, bueno, no importa. También le quiso recortar la parte de la princesa Mononoke también, y dicen que fue Miyazaki. También dicen que en realidad fue el productor. Le mandó un sable con una katana, le mandó por correo a Weinstein con un mensaje que decía sin cortes. Me parece genial. Si realmente fue así, me parece genial. Es que destacan eso de Miyazaki también, ¿no? Como que tiene un carácter... Es terco a morir. Que puede ser muy gracioso, obviamente, en confianza, pero esa terquedad me parece que es muy ilustrativa también de esas situaciones. Como no decidió, o sea, a raíz del doblaje, ya llamarle también Guerreros del Viento cuando estás interpretando mal también la idea de guerra, ¿no? Como que creo que no querría que haya la palabra guerra en ninguno de sus títulos de las obras, ¿no? Pero bueno... a veces los doblajes la pifian mal, ¿no? Como lo quieren más por el dibujo que por el mensaje. Y hablando de esto, de querer más por el dibujo que por el mensaje, me acuerdo también de cuando salió hace no mucho también el tema del filtro en inteligencia artificial, que a raíz de un prompt podía generar una imagen que se llamaba así, Estudio Ghibli, que fue un furor, fue furor hace un par de meses. Y engancharon una entrevista vieja donde le mostraban una especie de video con inteligencia artificial y él... Dolorosísimo, pero es como la cumbre es una falta de respeto total, un mal gusto y además una ironía de no entender, ¿no? Es irónico que salga un producto así, ¿no? Con un prompt, apretás un botón y sale, no sé, procesas una foto tuya y te sale como si fueses hecha por Estudio Ghibli. Pero además el mensaje ecológico de atrás de eso, ¿no? Porque
si Miyazaki en toda su obra está tratando de alguna manera, exactamente, de concientizar sobre el ecocidio, y vos estás usando, no sé, un procesamiento de IA para generar esa imagen artificial, ¿no? Y los litros de agua que estás usando para eso. Bueno, la contaminación que genera, imágenes innecesarias por doquier. Aparte, totalmente. La inteligencia artificial construye cosas sin alma. O sea, no hay un toque humano ahí, no se ve. Son todas cosas. No hay funcionalidad. Son todas tampoco. cosas genéricas, se nota lo genérico en todo. Sí, y para que no nos salten a decir que lo de los litros de agua y qué sé yo. A ver, los servidores de IA vamos a explicar porque algo de esto sé también, pero cuando se montan los servidores para procesar todas estas inteligencias artificiales que se disputan geopolítica también, necesitas cañerías también, ¿no? Con agua a alta presión mantenés de alguna manera también la temperatura de los servidores para que no recalienten, y eso, de ahí se calcula el gasto de litros, ¿no? Nada, no entendieron nada. Y seguimos haciendo todo mal. Un desastre. Bueno, volviendo un poco también a las ideas fuerzas que mencionaba de este artículo que ayuda a organizar un poco para analizar la obra, quería resaltar, por ejemplo, una de las cosas que menciona, que es la potencia del anime como un artefacto para concientizar. Declara también algo que me interesó mucho en este paper, que hay estudios hechos en cuanto al anime que como representación visual, de alguna manera se terminó testeando que genera mayor nivel de profundidad de debate en la gente que lo ve, que si fuese una película tipo live action. Entonces eso a mí me hizo pensar también una posibilidad, por ejemplo, no sé, con esto del Eternauta también que resonó tanto, ¿no? Digo, ¿qué pasa si también se pudiese hacer, no solo en lo que hace a la historieta, al modelo de historieta que tenemos actual, sino también otros formatos de otros tipos de dibujo, ¿no? El día de mañana, no sé, poder adaptarlo también a un manga quizás, ¿no? Pero digo, estaría muy bueno atravesar la experiencia de poder hacerlo animado, ¿no? Tipo dibujo. Porque es verdad, es cierto que el live action, ¿no? Es un modelo limitante también, ¿no? De acuerdo a las características de actores, escenarios. Hay cierta monumentalidad o cierto carácter colosal de las cosas que no pueden ser representadas del todo, Sí. ¿no? Sí. Cada formato tiene su particularidad, su forma de llevarse a cabo, que finalmente termina siendo diferente. Sí, eso me pareció re interesante. Después otra línea que me interesó fue este dueto entre guerra y tecnología, que de alguna manera es una obra que te ayuda a descomponer lo que hace a estas dos sustancias, ¿no? Estas dos cuestiones, porque la tecnología de repente no puede tener un debate moral de si es bueno o malo. Es un instrumento, y como todo instrumento me parece que Náusica refleja a la perfección de que puede ser usado para el bien o puede ser usado para todo lo malo, ¿no? Por ejemplo, cuando ves que la princesa de repente cuando tiene que abrir, viste, en las escenas del principio, tanto en el anime como en el manga, que ella ingresa al bosque, a la selva envenenada, y encuentra esa muda que deja el Om, que es uno de los, digamos, la figura que es rey de esa selva, deja una muda, ¿no? Porque mudan ese caparazón, y vos fíjate que usa un arma, o sea, dispara de alguna manera, ¿no? Como que revienta ese cascarón para poder entrar a través de los ojos, de uno de los ojos, y lo usa como una cáscara para protegerse ella. Es decir, el arma puede ser muy utilitaria para ciertos momentos sin dañar. Entonces es como que ahí hay un mensaje muy fuerte en lo tecnológico. No quieren prescindir de lo tecnológico precisamente porque se puede usar para el bien o para no dañar. La guerra ya sabemos, es como la narración por antonomasia de la destrucción. Me parece que ahí ella llega a un grado de descomposición donde saben que la escalada no va a parar hasta que reviente todo.
Y después hay otro eje que me gustó mucho, que es el del ecocidio y la enfermedad, ¿no? Relacionar directamente la muerte de la naturaleza, que es un concepto tomado del ecofeminismo, también de la época donde de alguna manera Miyazaki parió esta obra, que brevó de las, imagino, de las teorías feministas de fines de los 70 y principios de los 80, muy en boga en esa época. Esta relación directa entre la muerte de la naturaleza y la enfermedad de las personas, ¿no? Ahí tenemos personajes que están enfermos en la aldea del Valle del Viento. Y finalmente el eje que más me interesa por ahí para tocar es el relacionado a lo mágico, el mundo de lo mágico. Hay como un discurso de lo mágico que se ve muy presente y más está todavía en el manga desarrollado, como por ejemplo cuando están las figuras de las viejas, ¿viste? Las ancianas, sí, las viejas que son muy respetadas en la aldea, que son las sabias, a las que siempre llaman en ese momento para que hagan la lectura, para que sientan la fuerza del viento, la dirección, etc. Y cómo tienen esa sensibilidad de lectura. Incluso una de las ancianas que es ciega, sabe lo que va a pasar, ¿no? Como que es la que comunica las leyendas en la aldea. Y lo interesante también es que le dan una armadura, ¿viste? Sí, eso no está en la película. Eso no está en la película, pero le dan una armadura que de alguna manera está como bendecida en un ritual, ¿no? Como de protección. Sí. Y del que después Náusica se termina desprendiendo, porque el criterio de ella era volar liviana, ¿no? Como se termina averiando, bueno, su nave y demás, se la arregla el muchacho con el que se pierde en el bosque, en la selva envenenada, pero de alguna manera una de las tácticas que ella tiene para surfear el viento es despojarse del peso y apostar siempre a la naturaleza, ¿no? Más que al ritual mágico. Pero lo del ritual mágico y las cuestiones, yo creo que se relaciona mucho a la construcción del mito. Viste que también está el personaje presente de los dioses guerreros, ¿no? ¿Se llaman dioses guerreros? Dioses guerreros. Que todavía en el primer libro que están como desactivados. Y bueno, seguramente va a ser algo más adelante. En la película son los que atacan y terminan al final, que los invocan, pero todavía no habían sido terminados de ¿cómo se dice? De revivir por alguna manera, y se deshacen. Sí, de hecho en el manga, en el inicio del anime, viste que hay como unos tapices. Sí. Hay unos tapices antiguos que son los que supuestamente están relatando el origen de estos reyes, de estos dioses guerreros. Sí. El dios guerrero es una figura colosal, ¿no? Antropomórfica y es gigantesca. Y es como biomecánica también, porque tiene como se puede mover como una entidad, ¿no? Un ser humano casi. Pero está como en llamas. Es la verdad que es tremenda la imagen, sí, es impactante. Pero estos dioses guerreros que, más que ser tratados como entidades autónomas, independientes, que tengan capacidad de decisión y que hagan alarde de ser supuestamente dioses, ¿no? Deidades, es como que son usadas técnicamente para destruir. Y lo interesante también es que se hace un paralelismo entre estos dioses guerreros y lo que fueron las bombas nucleares, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki, porque fíjate también que en el episodio del anime, cuando lanzan al final del film, son dos lanzarrayos los que tiran, ¿viste? Entonces me parece que también es muy potente el simbolismo. Es una obra llena de simbolismos también. Bueno, lo último que quiero sumar, y re insistente con lo de los dioses guerreros, es que me interesa resaltar que es una figura mítica, ¿no? No solo en el relato, sino que sirve mucho también para entender un poco esto de la batalla cultural que tanto nombran ahora, que es nada menos que disputar el imaginario, ¿no? Y cuando uno habla de mitos, se viene mucho la figura de Lévi-Strauss, ¿no? Filósofo y antropólogo, que lo que él dice
desde su enfoque estructuralista, ¿no? Y desde la lingüística, es que los mitos no se tratan solamente de relatos aislados, sino que son sistemas que revelan estructuras universales del pensamiento humano a través de patrones y relaciones binarias, que eso viene un poco de la teoría feminista también, o ayudó mucho también a construir parte de la teoría feminista, relaciones binarias que organizan la experiencia humana, ¿no? Lo bueno, lo malo, y si es bueno no va a destruir, si es malo, etc. Entonces eso es una manera de entender el mundo, y lo que hay que hacer, bueno, es derribar también esos mitos, ¿no? Por eso también son tan difíciles de desarmar y de desentrañarlos. Pero nada, es una figura muy interesante también pensar cómo este dios guerrero tan potente y demás, de repente queda como deglutido por este mismo capitalismo voraz, ¿no? Que es un poco esta lógica que dice, bueno, Nancy Fraser de el capitalismo caníbal, ¿no? Y me hace acordar mucho a esta imagen de, no sé, la foto del Che Guevara, ¿no? Sí. Que de repente se volvió una foto museística y se puso de moda. Como todos los símbolos de rebeldes terminan todos siendo deglutidos. Sí. Exactamente. Entonces me parece que ahí está la potencia también de entender la fuerza de los mitos, ¿no? Y yo lo quería relacionar, este relato particularmente lo quiero dedicar personalmente con lo que está sucediendo en Palestina y el Estado sionista de ocupación israelí, porque está haciendo nada menos que el desplazamiento de una población, ¿no? Hasta hace no mucho, por ejemplo, Estados Unidos y la OTAN y ciertos acuerdos occidentales, ¿no? Hablaban hasta de estados paria, ¿no? Muchos estados árabes soberanos se les llamaba estado paria. Y de repente, una vez que salían de la catalogación de estado paria porque supuestamente había terroristas en ellos o grupos terroristas que definían esas naciones, empezaban a invitarlos a decirles que eran estados pertenecientes a la comunidad internacional, ¿no? La verdad que a nadie le interesa participar de una comunidad internacional que extermina gentes o produce genocidios, ¿no? De hecho, hoy, hace unas horas, Trump comunicó que ya bombardearon Irán y estaban contentos y decían que iban a instaurar la paz finalmente. Ya estamos en el umbral de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? El ABC de Estados Unidos, hacer mierda todo para implantar la paz, la falsa paz. Sí, la falsa paz. Después Obama, que fue la persona que más invirtió como nunca también en maquinaria de guerra y en armamento militar, de repente tiene el Nobel de la Paz, ¿no? Sí. Pero bueno, esto supongo que en algún momento, depende de lo que uno entienda como justicia, pero se hará justicia, ¿no? Porque si uno también ve los imperios tecnológicos, cómo están entongados con el poder y la maquinaria de guerra que tienen suma relación, no queda más que esperar el horror. Si uno pone en Google Maps, estamos hablando de la empresa Google, pones Palestina, te salta directo la geolocalización de Israel. Palestina está borrada. Terrible. Hay un borramiento y un desplazamiento feroz, una matanza que ya lleva más de 50.000, vamos a decirlo, niños sí. De hecho, fulminados. En un capítulo anterior nombramos el documental. No Waterland, sí, sin tierra, sin otra tierra. Que bueno, también al documentalista lo habían secuestrado en un momento, después lo liberaron. Nada, esto es terrible, lo de Palestina, que viene allá hace... De hecho, también yo he nombrado en algún momento el libro que tengo por ahí de... Mirá, voy a romper el protocolo de Joe Sacco, Notas al pie de Gaza. Uy, se cayó todo. No importa. Que también habla de un hecho puntual que sucedió en un pueblo también de Palestina, que esta obra es tremenda, ganó un montón de premios, y lo particular es que Joe Sacco fue en persona, estuvo ahí en el lugar, y es uno de esos periodistas al estilo Gonzo, como Hunter Thompson. Trabajo de campo. Que iba a los lugares y retrataba exacto lo que veía, lo que sentía, lo que percibía en el momento. Así que bueno, nada. Sí, eso. Un documento de muy, muy valioso. Lo que está bueno es esto, ¿no? Insisto en el tema de los mitos, porque es un mito también de Occidente instalar que porque un Estado no tiene... digamos, las garantías o la legalidad de lo que plantea el contrato social occidental,
no tiene derecho a ser un Estado soberano, ¿no? No tienen derecho a ser soberanos de su propio territorio, porque ¿qué es un Estado a fin de cuentas, ¿no? Necesitas una delimitación en un mapita que te lo agregue una empresita liderada internacionalmente por ya sabemos quiénes, ¿no? La tríada de los reyes de las tecnológicas. Entonces es como que me parece que hay que romper un poco esas lógicas occidentalocentradas, ¿no? Que buscan eso, de alguna manera unificar, homogeneizar todo a gusto y piacere, y porque también vienen por nosotros, ¿no? Sí. De Palestina van directo hasta acá. En su momento a los nazis les han dicho la ruta de las ratas, hoy hablan de la ruta de las cucarachas, nada menos, porque lo están haciendo con el plan Andinia. Y esto que quede claro, no es antisemitismo, esto es antisionismo. Esto es antisionismo porque si la construcción de un Estado, la razón de ser de un Estado implica la destrucción de otras personas, ¿no? De otra humanidad, de algo... Tiene peor prensa, pero es lo mismo que ser antifascista, básicamente, Jorge. Sí, igualmente, viste que hoy esgrime mucho esta cuestión de, no, esto es antisemitismo, Sí, esto es neofascismo. El neofascismo está en el poder y el neofascismo está transando con ustedes, los sionistas, así que sépanlo que están de ese lado, son el eje. Sí. Entonces, eso se tiene que combatir. Así que no serán bienvenidos, principalmente porque acá hay gente en territorio mapuche, hay gente de pueblos originarios que lo están denunciando y a esa gente nadie le puede decir que no, que son antisemitas, ¿no? Sí. Muchísimo menos, pero sí uno es antisionista, porque justamente es antigenocida, ¿no? Así que bueno, ese es mi humilde aporte. ¡Viva Palestina! Y si tuvieras que poner en la misma mesa donde se sienta Náusica, ¿qué otra obra sentarías junto a ella para...? Ya recomendamos, vean La princesa Mononoke. Sí, ni hablar. Yo insisto porque quizás muchos se dirimen si esto es neofascismo y qué sé yo. Para salir de esa lógica, de esa trampa, insisto en La casa de brujas. Yo voy a insistir también con esta Biblia de la genia de Silvia Federici, Calibán y la bruja. ¿Puedo leer una última cita que hace ella en el inicio de uno de los capítulos, que es el de la acumulación del trabajo y la degradación de las mujeres? Porque lo que está pasando Palestina es un proceso de feminización también de la sociedad. Cuando siempre detecten que hay una feminización en una población o en cierta comunidad, sepan que eso va al exterminio, ¿no? Hay una dinámica de opresión ahí. Dice, me pregunto si todas las guerras, derramamientos de sangre y miseria no llegaron a la creación cuando un hombre buscó ser el señor de otro. Y si esta miseria no se irá cuando todas las ramas de la humanidad vean la tierra como un tesoro común a todos. Esto es de Gerard Winstanley, de New Law, bueno, no importa. Es de esta persona, me quedo con esta cita hermosa que me parece muy atinada para Náusica. Sí. ¿Vos, Ale, a quién pondrías? Yo voy a citar una obra que ya nombramos varias veces. De hecho, le dedicamos un podcast. De hecho, tenés una remera. Santa Sombra. Que ahora parece que Hotel de Ideas va a sacar una nueva publicación. Va a reeditarla porque está agotada por todos lados. Y es una obra que yo creo que con el paso del tiempo va a ir adquiriendo más fuerza, más reconocimiento. No en vano me la puse. Sí. En vano. Y bueno, nada. Ahora, y también hablando de Santa Sombra, de Paula Bofo, que es la autora. Ahora el sábado que viene voy a estar en una mesa de difusores en el chat. Pará que lo tengo anotado porque no me acuerdo el nombre. Bueno, ahora que lo buscas vas a estar hablando sobre la difusión de cómics hoy, ¿no? Sí. De historietas. Ya te digo cómo se llama el lugar, el Encuentro de Historietas se llama. Va a estar el sábado que viene en la Casa de la Lectura y la Escritura, que es La Valleja 924, Capital Federal. A las 5 es la charla donde voy a estar yo presente junto a Andrés Corsi, Judith Gaciol, Demián Urdín y Gonzalo Ruiz. Y bueno, hay un montón de cosas, va a estar buenísimo. De hecho, también va a haber otras charlas. Va a estar Paula Bofo, como dije, dando una charla de historieta erótica y va a haber un montón de cosas. Así que nada, va a estar bueno, es gratuito y para que no se lo pierdan.
Muy bien, muy Espectacular. interesante. Porque tiene Satén Rosa Rosa ella publicado también, que creo que nos queda algo para un ejemplar. Bueno, y si ¿no? quieren leer Náusica, por supuesto, en la tienda alecomics.com.ar la van a encontrar. Y bueno, van a estar todos los números a medida que vayan saliendo. Todavía están a tiempo de sumarse, recién salió el primero. Así que yo creo que es una de esas obras que también se relaciona un poco con el estilo de narrativo de Akira, por ejemplo. Así que si les gustó Akira, bueno, es una obra de esas largas y profundas que yo creo que están por arriba de la media del típico manga, ¿no? Por así decirlo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Bueno. Nos vemos. Adiós. Chao. Vamos.